Reflexión Evangelio martes 22 de octubre 2019. Evangelio de Lucas 12 del versículo 35 al 38. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Juan Pablo II, uno de nuestros insignes papas y santos. Bueno, dice que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a su Señor que vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Hoy el Evangelio nos está invitando a estar atentos y vigilantes. Siempre comienzan los Evangelios en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, para insistirnos también a nosotros, que también somos discípulos de Jesús, que también hemos decidido seguirlo y que también hemos abierto el corazón para creer en Él. Es definitivo el tema de creer en Jesús, creer en su palabra, creer en su poder, creer en su amor. Digan, tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Es decir, cuando se habla de tener ceñido, es tener esa fortaleza para poder realmente afrontar las situaciones de la vida. Y encendidas las lámparas. Como en otras partes del Evangelio, una lámpara no se coloca debajo de la cama ni debajo del escritorio, sino la lámpara, la luz, se coloca en un lugar donde pueda alumbrar. Por eso, así tenemos que estar nosotros, en esa actitud de las lámparas encendidas, con la fortaleza, la templanza que implica un discípulo del Señor. Nosotros tenemos que estar siempre orantes y vigilantes. Jesús nos ha hablado a través del Evangelio de Lucas de lo fundamental que es la insistencia y la perseverancia en la oración. Ya leíamos el tema de la viuda que le pedía al juez injusto que le hiciera justicia. Y de tanto que ella le importunó, le insistió, que decidió hacerle caso. Así también nosotros. Estén ustedes como los hombres que aguardan a su Señor a que vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Habla de siervos, y nosotros somos siervos del Señor. Siervos y servidores algunos. Todos somos llamados a ser siervos y a ser servidores, pero no todos toman la opción de hacerlo. Y a veces no se entiende que ser servidor no es simplemente tener un título, porque en una parroquia me lo otorguen, porque en un lugar me digan que yo soy servidor, sino porque descubro que realmente puedo servirle a Dios desde mis carismas, desde mi oficio, desde mi profesión, desde mi realidad. Y siempre tengo que estar atento para que cuando el Señor venga a mi vida, yo pueda abrir, para que yo pueda responder cuando Él me llame. El Señor te ha llamado a ti y me ha llamado a mí. Y nos ha llamado para realmente vivir una experiencia profunda de su amor, una experiencia profunda de su gracia, una experiencia transformadora. Pero de nosotros depende que realmente las cosas se den así. A veces queremos que Dios haga así, chasquee los dedos y nos solucione todo. No, así no funcionan las cosas. En Dios hay que ir caminando con Él, como Lucas nos ha mostrado, en el camino, ir construyendo una relación con Él, dejándonos enseñar, aprendiendo, pero poniendo en práctica la palabra para ser dichoso, para ser bienaventurado. Y aquí nos dicen, bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentra en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. ¿Y esto qué nos puede estar recordando? La última cena. Lo último que se esperaban los discípulos era que Jesús se quitara sus vestiduras, se pusiera una toalla ceñida a la cintura, le lavara los pies. Tanto así que Pedro y Lucas ahí nos los cuenta, creo que en el capítulo 22, si no estoy mal, cuando Pedro se quiso resistir. Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Porque es que el Señor lo ha dicho, no vino a ser servido, sino a servir. Y realmente dice, bienaventurados aquellos a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela, es decir, en oración, en vigilia constante, en entrega, en ese deseo de alabar, de bendecir, en ese deseo de comunicar la gracia. Bienaventurados aquellos a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela. Dice que
los hará sentar y Él mismo les servirá. Así es como nosotros debemos estar, todos los días en oración, todos los días en oración. Y no esperando porque cuando venga el Señor me va a servir. O sea, eso es como la realidad última. Pero el Señor siempre nos está sirviendo. El Señor siempre nos está protegiendo, siempre nos está cuidando, siempre está con nosotros, siempre nos está hablando. Somos nosotros los que somos sordos y no queremos escuchar su palabra, y su palabra que es muy clara y que nos dice que amen a los enemigos, que oren por los que te maldicen y los que te hacen daño. Y el Señor lo dice, pero a nosotros nos cuesta, y entonces nos agarramos de que es que como somos humanos, soy débil. Sí, pero si Él lo ha dicho en su palabra y nosotros también confiamos en Él y creemos en Él, dejemos que su palabra sea eficaz, que su palabra sea, como dicen Hebreos, una espada de doble filo que atraviesa hasta el alma y nos lleva a actuar para ser bienaventurados. Busquemos realmente que sea el Espíritu Santo quien nos permita a nosotros, como también nos decía en estos días la palabra, poder responder a los momentos difíciles de la vida en los que no hay palabras con que responder a los ataques, a las situaciones. Pero bueno, Jesús se hace presente en nuestra vida y a través del Espíritu Santo nos va enseñando cómo tenemos que responder, cómo tenemos que hablar. Dice el Señor es nuestro servidor. Nosotros decimos que somos los servidores del Señor, pero el Señor siempre nos está sirviendo a nosotros. El Señor siempre nos está ayudando a nosotros, siempre nos está rescatando, sacando de la cantidad de cosas en las que nosotros nos metemos. Qué triste a veces que el Señor incansablemente busca sacarnos de los problemas, de las dificultades, de las adicciones, de los apegos, y nosotros volvemos otra vez y volvemos otra vez y volvemos otra vez. Y finalmente dice, y si llega a la segunda o a la tercera vigilia y los encuentra así, bienaventurados ellos. Es decir, cada vez que el Señor viene a nuestra vida, de la forma en la que venga, a través de la Eucaristía, a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de la vida comunitaria, a través de los distintos momentos que tenemos en la vida. Si el Señor nos encuentra en actitud vigilante, nos encuentra en actitud de oración, en una actitud de entrega, de ese abandono en Él, el Señor nos servirá. El Señor nos allanará el camino. El Señor nos mostrará. Y eso también para decirnos en nuestra vida cotidiana, tenemos que servir. El padre Rafael García Herreros, el siervo de Dios, pues tenía una frase que todo el mundo se la sabe de cajón en toda la organización, creo. Minuto de Dios dice que nadie se quede sin servir. Pero ojalá que eso no se quede en una frase de cajón, porque para algunos se termina quedando en una frase de cajón y no lo llevan a la práctica. Porque a veces en el minuto de Dios, en toda la obra, hay muchas personas que trabajan y hay otros que sirven. Y hay otros que sirven y trabajan al mismo tiempo. Qué bueno que ojalá nos demos cuenta realmente que nosotros estamos llamados a ser servidores, como el Señor es servidor de nosotros. Así como el Señor procura nuestra felicidad, nuestra tranquilidad, nuestra paz. Solo que muchas veces nosotros no somos capaces de aceptar que el método que Él usa, que la forma en la que Él trabaja y en la que Él se acerca a nosotros, es mucho mejor que la que nosotros buscamos muchas veces. Por eso no nos dejemos amedrentar por las dificultades, por los problemas, por el que dirán. Siempre busquemos servir a Dios, pero antes que servir, conocerle para amarle. Y luego de amarle, empezar a servirle. Pidámosle al Señor Jesús que nos dé esa gracia y que nosotros siempre estemos con la cintura ceñida y las lámparas encendidas. Que siempre estemos en actitud de oración, en actitud de vigilia, para que nada ni nadie nos robe la gracia que ya Dios nos ha dado en su salvación. Bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista audista de la provincia Minuto de Dios.